Ahora quiero darle la bienvenida al profesor Óscar Mejía Quintana, profesor de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho, del Departamento de Ciencia Política, que es la persona encargada de la presentación en el día de hoy, con un tema que resulta absolutamente fascinante y que seguramente va a llamar la atención de gran parte de los asistentes, que esperamos que generen sus comentarios en la medida en que se vaya desarrollando esta exposición y hagan las preguntas pertinentes para que los monitores redacten las preguntas y las puedan hacer llegar aquí a la coordinación de este diplomado. El tema: fascismo social, neototalitarismo, republicanismo revolucionario y democracia del común. Bienvenido, profesor Óscar Mejía Gutiérrez, un placer y una alegría tenerlo por acá. Tiene usted la palabra para que nos ilustre al respecto de la temática que se ha propuesto. Bueno, profesor Medina, muchas gracias y pues gracias al aula por la invitación. Voy a hacer una presentación en PowerPoint, si les parece, que además pues es de ustedes. Yo se las envío posteriormente y de tal suerte que ustedes puedan también replicarla si es necesario. Queremos saber que esto funcione. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo? Que alguien Sí, me diga profe, si la está... perfecto. Ya la Sí, se tenemos, ve muy bien, sí, se ve muy ya bien. la tenemos ampliada, sí. ¿Sí? ¿Ya está pasando? Sí. Bueno, voy a tratar de ser lo más esquemático que pueda en el marco, digamos, de esto, de tal suerte que podamos centrarnos en las preguntas. Les reitero, la presentación es de ustedes. Si el profesor Medina quiere, yo después se la envío para que la repliquen a todos los participantes en el aula, y pues es del aula. Esto es propiedad del común. Quiero Bueno, comenzar. ¿Ah? muchas gracias, Óscar. Espero yo esa presentación para organizarlas como notas de clase y hacérselas llegar a los estudiantes. Mil gracias. Así será, profesor Medina, con muchísimo gusto. Quería empezar tomando, digamos, un pensamiento del año pasado, a raíz del cumpleaños de un pensador europeo, alemán, pues digamos del ala crítica, Jürgen Habermas, sobre su biografía, donde él hablaba de los viejos a los nuevos totalitarismos, y que ponía de presente cómo estamos acudiendo en el mundo entero digamos que a un oleaje que está siendo Hola contrarrestado chicos, ¿cómo están? afortunadamente, Buenas tardes. a un oleaje que está siendo contrarrestado. Vamos a dar inicio, chicos. El tema de hoy es Que está siendo contrarrestado afortunadamente por la movilización social, que son tendencias autoritarias que se están presentando en todas partes. Aquí mismo estamos precisamente viendo esa situación. Esos son los nuevos totalitarismos que incluso en un momento dado, digamos, adoptan una careta incluso de fascismo, de neofascismo, y el planteamiento pues es de Boaventura de Sousa Santos, que inclusive utiliza la ley como un escudo, ¿sí? Y replica lo que en algún momento se le achacó a Benito Juárez, ¿sí? Y que muchos dictadores en América Latina han recogido. Para mis amigos todo, para mis enemigos el rigor de la ley. Es decir, que la ley termina siendo es para los amigos contra contra la ciudadanía en general. Y quiero recoger el sentido, pues, el papel de la filosofía política, porque, pues, yo soy filósofo y esa es
óptica que estoy tomando en esta, digamos, en este contexto, ¿sí? Una filosofía política que define los términos del conflicto político, que evalúa las instituciones, porque las instituciones son un actor dentro del conflicto político. A veces se nos olvida eso, y eso es importante. Tercero, la reconciliación de los actores del conflicto, porque obviamente el propósito es cómo reconciliar los actores, cómo lograr, digamos, una situación efectivamente que garantice, si quieren, que permita realizar una utopía posible y lograr una sociedad mínimamente estable, que es lo que todos queremos, pero estable en medio y en el marco de la justicia social, ¿sí? Voy a tratar de presentar, pues, digamos, los términos que ya el profesor Medina planteó del título de esta presentación. Básicamente, el fascismo social, ¿qué es lo que se entiende por ello? ¿Sí? Y tratar de relacionarlo con el republicanismo y contextualizar el republicanismo, porque el republicanismo es una tradición que entronca con nuestras tradiciones, que incluso de alguna manera dialoga con otras teorías y con otros paradigmas políticos, y de ahí la importancia de ello, y ver cómo es incluso recogido por un autor como Anthony Negri, y muy cercano a Negri, la figura de Virno, un pensador italiano como Negri, que plantea lo que se llama la democracia del éxodo, ¿sí? El éxodo como un instrumento de resistencia y el éxodo como un instrumento de contestación, ¿sí? Y cómo eso lo relacionan ellos con lo que se llama el común, ¿sí? La democracia del común. Entonces, voy a tratar de presentar, digamos, el contexto de todos estos elementos. En primer lugar, rápidamente, hay que considerar que la ciencia política tiene tres grandes unidades de análisis: el Estado, el sistema y el poder, pero que a partir de los 90, ya lo vamos a contextualizar más tarde, se presenta una cuarta categoría, que es lo que se ha conocido como la democracia deliberativa y posfundacional. Pero el piso de todo esto, que a veces se nos pasa, y por eso mi maestro, Guillermo Hoyos, siempre decía, pues incluso en su última intervención en una entrevista que le hicieron, que la cultura política es la asignatura pendiente que no hemos logrado, digamos, abordar detenidamente. Y quiero por eso comenzar por ahí, por un diagnóstico de la cultura política colombiana, por un intento de pensar el carácter de nuestra cultura política. Decía, obviamente, Bolívar, desde su perspectiva, por supuesto, digamos, criolla: no somos indios ni europeos, sino una raza intermedia entre los aborígenes y los usurpadores españoles. Formamos, por así decirlo, un pequeño género humano. Lo decía en la Carta de Jamaica. Y eso, digamos, se ha revertido más tarde en la gran pregunta del pensamiento latinoamericano: ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Gabriel Restrepo, esa es la pregunta de Leopoldo Sea, el filósofo mexicano. Pero Gabriel Restrepo, un sociólogo, profesor de la Universidad Nacional, lo retoma después, más tarde, con una anécdota sobre el maestro Borges cuando viene a Colombia y le preguntan: maestro, ¿usted qué cree que es Colombia? Y Borges, con esa sutileza, ¿sí?, que siempre lo caracterizó, y con esa profundidad, ¿sí?,
después de unos segundos dijo, Colombia es un acto de fe, porque efectivamente Colombia no existe de alguna forma y no existía. Era casi que un proyecto inviable de país, porque aquí no somos un país, aquí somos 5 países, somos 5 regiones, ¿sí? Marco Palacios, con un geógrafo estadounidense que hace un libro sobre Colombia, país fracturado, mostraba que las cordilleras aquí habían hecho que esto fuera un país que no podía comunicarse. ¿Quién podía llegar de la Orinoquía a la costa pacífica? ¿O quién podía llegar de la Amazonía a la Guajira? Era prácticamente imposible, ¿sí? O sea, nuestro sello ha sido un sello dramático, ha sido un sello, incluso podríamos decir, trágico, ¿sí? Porque éramos inviables como país, ¿sí? Y por eso, en cierta forma, esa fragmentación ha hecho tan difícil que nuestro país logre una unidad, ¿sí? No solamente por unas élites vendidas, indudablemente, ¿sí? Por unas lumpenélites, como como dirían los beberianos marxistas, ¿sí? Famoso libro de lumpen burguesía, lumpen desarrollo, ¿sí? Sino porque además geográficamente era prácticamente, digamos, imposible ser país, ¿sí? Y eso ha hecho entonces que nosotros tengamos casi que como símbolo, es el planteamiento del profesor Yunis, a Cantinflas, ¿sí? Cantinflas que muestra, digamos, toda la ocurrencia, ¿sí? Toda la malicia que hemos tenido que inventar para hacer, ¿sí? Para lograr enfrentar unas condiciones supremamente adversas, donde nunca hubo un Estado completo, nunca hubo un Estado total, ¿sí? Nunca hubo un Estado pleno, ¿sí? Y lo que hubo fue una alianza entre un Estado débil, centralizado, y unas élites regionales, ¿sí? Todas ellas obviamente herencia española y criolla, que lo que terminaron imponiendo fue una situación supremamente desfavorable para las clases populares. Por eso, Leopoldo Sea muestra que después de la independencia, se polariza América Latina entre el proyecto conservador y el proyecto civilizador. Y muestro esto porque Leopoldo Sea pensaba que a finales del siglo XX íbamos a lograr finalmente la gran reconciliación hegeliana, el proyecto asuntivo, donde nosotros íbamos a poder integrar nuestro pasado amerindio, ¿sí? Y íbamos de alguna manera a confluir, reconociendo todas nuestras identidades en una gran proyección identitaria. Y eso no sucedió. Nosotros nos quedamos polarizados entre un proyecto conservador y un proyecto civilizador. Nos quedamos ahí polarizados. No logramos dar el tránsito. Y por eso la identidad de nuestros países en general, pero particularmente la identidad nuestra, es una sociedad híbrida, como lo dice García Canclini. Somos una sociedad, la sociedad latinoamericana es una sociedad polarizada entre lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno, ¿sí? Lo posmoderno entendido ya como la globalización, la posibilidad de que tengamos internet, de poder acceder a las grandes redes globales, ¿sí? La modernidad, que más que modernidad, es modernización, que el celular, que el computador, que el carro, que el avión, ¿sí? Que la 4x4, todo eso que nuestras élites han tomado como símbolos de modernidad, sin ser modernos, porque el principal carácter de la modernidad es la tolerancia y el pluralismo, y aquí las élites nunca lograron ser ni tolerantes ni pluralistas. Entonces, somos
una sociedad híbrida y tenemos una identidad híbrida. Y por eso la cultura política, que es algo que se cuece en el seno de la casa, ¿sí? En el seno del hogar, en el seno de la maloca, ¿sí? Ahí esa cultura política nuestra es una cultura política fragmentada, es una cultura política que es de una parte parroquial, que es súbdita, que es participativa, que tiene una polarización entre lo moderno, lo posmoderno y lo tradicional. Y eso no está mal. ¿Sí? Eso no está mal porque eso, en todo caso, digamos que le da una característica muy singular a nuestra identidad. Ya lo decía el compañero antes que yo, ¿sí? Desde las montañas profundas del Cauca, poder estar comunicándose a través de este medio, eso es, digamos, la posmodernidad, eso es la globalización, ¿sí? Y las montañas, ¿sí? Dan la pauta, digamos, de la tradición. Y las ciudades dan el margen de una modernidad todavía atropellada. Pero el punto, ¿cuál es? Que esos tres tipos de cultura política están polarizados. Están polarizados, ¿sí? Porque no somos ni tradicionales totalmente, no somos modernos porque, como Marco Palacios lo dijo, nosotros nunca nos encontramos con la modernidad, ¿sí? Nunca nos encontramos con la modernidad. Y ya somos posmodernos, ¿sí? Porque tenemos celular y porque tenemos los adelantos tecnológicos. Entonces, esa polarización, ¿a qué conduce? Y es a eso a lo que quiero llegar. Y este es un diagnóstico que hacen unos sociólogos de la democracia en unos estudios en el mundo entero, sociólogos, no filósofos, sociólogos, y muestran cómo cuando hay sociedades con unas tensiones tan fuertes entre lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno, el punto de fuga generalmente es el autoritarismo. Es decir, las clases dominantes, las élites dominantes, cuando no pueden resolver, y eso lo estamos viendo patéticamente en este momento, ese conflicto, esa polarización entre esas temporalidades, porque son también temporalidades, entre esas identidades, porque son identidades éticas, ¿sí? Por no decir que identidades de clase, la salida más fácil que adoptan las élites es el autoritarismo. Ahí tienen ustedes una encuesta que hicimos en el 2002 en el curso de Cultura Política en la Universidad Nacional. ¿Sí? Se hizo con una población muy amplia de los estudiantes de la Universidad Nacional. Y miren la sorpresa. Ese fue el año que Uribe Vélez llegó a la presidencia. Los dos paradigmas dominantes eran el paradigma tradicional, conservador, y el paradigma autoritario. ¿Sí? Y básicamente y todo lo demás, todos los demás paradigmas políticos estaban minimizados. ¿Sí? El verde oscuro que ustedes ven abajo es el liberal, y después viene toda, digamos, toda la gama de paradigmas políticos existentes. Y esto fue la última digamos, la primera vuelta en el 2018, donde Duque tuvo el 40%, Petro, Fajardo, de la Calle, alcanzaban a tener prácticamente el 50%, ¿sí? Pero por estos avatares precisamente de la política electoral y electorera, desgraciadamente subió Duque al poder. Y vemos una composición política legislativa también que muestra la misma polarización, aunque fíjense una cosa,
Yo quiero que ustedes rápidamente noten cómo, pese a que en las elecciones en primera vuelta la derecha estaba en desventaja en la composición política legislativa, ¿sí? Tomando el Partido Liberal como un partido de centro derecha para abajo, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, Centro Democrático, más las iglesias cristianas, la composición política legislativa es mayoritariamente de derecha, ¿sí? Y todos los demás partidos, los partidos críticos, los partidos alternativos, los partidos de izquierda, están en inferioridad numérica. Vean que ya ahí hay un desfase, ¿no? entre lo que uno puede intuir que es el país nacional y lo que termina siendo el país legislativo, el país político, como lo decía Gaitán. Entonces, todo esto, digamos, ha alimentado la violencia política en Colombia. Todo esto ha alimentado este contexto que viene caracterizado de la manera más general por una democracia restringida, ¿sí? Todas las otras categorías que ustedes ven ahí, territorialidades bélicas, órdenes alternativos o protoestados, soberanías fluidas, colapso parcial del Estado, Estado fallido, precariedad del Estado, presencia diferenciada del Estado, todo eso se puede resumir en una democracia restringida. Es decir, nosotros continuamos sin tener una democracia plena, ¿sí? Que por lo menos se traduzca así institucionalmente. Ni siquiera la Constitución del 91 pudo lograrlo. Y por eso la caracterización de Schmitt de la distinción amigo-enemigo es tan severa en nuestro contexto, ¿sí? Ahí tenemos los dibujos de Goya hace 2 siglos, ¿sí? Y ahí tenemos la violencia de los 50 aquí en Colombia, una caracterización de la distinción amigo-enemigo como parte de nuestra cultura política, como parte de nuestra identidad política, ¿sí? No porque seamos violentos, y eso es algo que yo quiero aclarar, no es que nuestro etos, no es que nuestra identidad sea la violencia, es que nuestra identidad y nuestra cultura política ha estado marcada por la distinción amigo-enemigo, que es una distinción además de la modernidad, ¿sí? Que ha atravesado toda la modernidad y que recoge, bueno, ya lo vamos a ver, Schmitt, que cataliza el terror jacobino y que creíamos que había terminado con la caída del muro de Berlín. Desafortunadamente, 10 años después, vimos que con el atentado a las Torres Gemelas se reeditaba la distinción amigo-enemigo, ¿sí? A nivel global. Y esto también entronca con los mitos autoritarios, con la lucha que hemos tenido. Esa distinción amigo-enemigo no ha sido simplemente la distinción liberales y conservadores, o la distinción después entre terroristas, no terroristas, o la distinción actual entre izquierda y derecha. No, ha sido también en términos de mitos de nación, mitos de nación. Toda nación necesita un mito. Toda nación necesita un mito y nosotros hemos estado polarizados igualmente, ¿sí? Hasta la Constitución del 91, en cierta manera, polarizados en los mitos de nación. Miguel Ángel Urrego, un profesor de la Universidad Central, tiene un libro sobre los mitos del Estado-Nación, que todo pueblo, toda comunidad, todo país requiere. Y lo interesante del libro de Urrego es que nos muestra que a nosotros nos birlaron el proyecto de nación. Nuestras élites han sido perversas, han sido élites que nos han secuestrado incluso los sueños, que nos han secuestrado la utopía hasta ahora. ¿Sí?
No nos dejaron tener mitos fundacionales. No nos dejaron tener mitos de combate o de resistencia o de conquista. No nos dejaron tener mitos de finalidad. Simplemente quisieron mostrar a nuestro pueblo como un pueblo salvaje, como un pueblo violento, como un pueblo que había que reprimir. ¿Sí? Eso es lo que ha caracterizado, ¿sí?, el desarrollo en Colombia. Los mitos nacieron en Colombia. Por eso ese discurso de la violencia fue, que además fue alimentado académicamente, terminó dándole un sello a nuestro país y a nosotros de seres violentos, ¿sí?, que es de alguna manera lo que también quieren mostrar ahora, ¿sí? Los discursitos de Duque en inglés, ¿sí?, es mostrando de que, no, de alguna forma, miren, yo tan lindo que soy, tan bonito que soy, tan pacífico que soy, y no me dejan gobernar, esos violentos, ¿sí? No habla de la justicia social, no habla de lo que no se les ha dado, no habla de lo que nos han robado, no habla de lo que nos han quitado, no, simplemente de que somos violentos, ¿sí? Ese fue el mito de nación que nos impusieron. Entonces, nosotros tuvimos un mito inicial, el mito del Olimpo radical, pero ese mito del Olimpo radical que intentó ser la constitución de Río Negro, la constitución socialista y liberal de Río Negro, es aplastada por la constitución del 86. Y esa constitución del 86 impone, digamos, toda una doctrina, ¿sí?, confesional, donde la iglesia tomaba el control de la sociedad, donde el Estado se abría a la iglesia, donde los símbolos patrios eran el Sagrado Corazón, donde las virtudes eran las virtudes católicas del blanco, ¿sí?, donde se negaba el pluralismo sí, y, y la inclusión, donde se negaban las ideas incluso liberales, las ideas socialistas, donde se excluía al que no era católico, ¿sí?, y donde además se imponía una concepción de política exterior que se llamó el respice polum, mirar al norte. Fíjense que nuestro Capitolio está construido mirando al sur. Lo que nosotros vemos desde la Plaza de Bolívar es la parte de atrás del Capitolio, porque el Capitolio fue construido mirando al sur, porque era el sur, el símbolo de América Latina. El problema fue que terminó mirando fue a la presidencia y terminó fue absolutamente arrodillada al presidencialismo. Pero este mito de la regeneración que intenta ser, digamos, confrontado por la República Liberal, que es un pequeño, digamos, paréntesis, otra vez cae con el asesinato de Gaitán, ¿sí?, y con la violencia desatada por el régimen conservador, otra vez se impone y termina imponiéndose lo de siempre, ¿sí?, la identidad de la élite, la identidad excluyente, la identidad autoritaria, con la excusa de la violencia. Y el Frente Nacional termina constituyendo precisamente la amalgama entre liberalismo y conservatismo. Ahí se acabó el liberalismo, ¿sí? Ahí se acabó el liberalismo. El tal liberalismo, ahí sí como dirían, ¿sí?, el tal liberalismo que jamás había logrado, digamos, calar como fuerza transformadora e impulsora de la modernidad, ahí arrió las banderas y sencillamente terminó identificado con lo más reaccionario de nuestro país. Surgen, sin embargo, unos submitos democrático-populares. Camilo Torres, Marquetalia como símbolo de resistencia, más tarde el mismo Luis Carlos Galán, todos reprimidos, todos asesinados, ¿sí?, todos sacrificados. Y es en ese contexto
donde la Constitución del 91 aparece y se logra consolidar. Pero yo quiero que ustedes entiendan que lo importante de la Constitución del 91, ¿sí?, es que fue un mito de nación, un mito incluyente de nación, algo que pretendía romper esa democracia restringida. Pero la Constitución, perdónenme, no quiero ofender, hay que quitársela a los abogados. La Constitución no se puede quedar en manos de los constitucionalistas. La Constitución no puede quedarse en instrumentos jurídicos, porque la Constitución del 91 fue un proyecto democrático por primera vez en Colombia después de la Constitución de 1863. Entonces, lo importante de la Constitución del 91 no son las figuras, ¿sí?, que la tutela y que el derecho de petición y que la desobediencia y la acción pública de inconstitucionalidad, no, ¿sí? Lo importante del mito de la Constitución es que fue el mito democrático, donde todos podíamos caber. Pero también en el marco de la Constitución del 91 surgieron submitos ya no democráticos, sino autoritarios y populares. Pablo Escobar, ¿sí?, la cara del narcotráfico, que finalmente sacó la cara a relucir, ¿sí? Y eso que la figura de Escobar hay que mirarla, no voy a detenerme en eso, pero es una figura ambivalente, porque el narcotráfico aquí también surge como producto de la misma discriminación y como producto de las mismas circunstancias en las cuales la movilidad social estaba cerrada. Y obviamente el gran mito autoritario de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe nuclea la eticidad conservadora una vez más, ¿sí? Más allá, digamos, de las antipatías a este personaje, Uribe logra concretar el proyecto político de derecha y ultraderecha, por decirlo, de ultraderecha no civilista, de derecha autoritaria, porque hay derechas civilistas, ¿sí? Podríamos decir que la chilena ha sido ahora, ¿sí?, no en tiempos de Pinochet, ahora, ¿sí?, una derecha más o menos civilista. Pero aquí la derecha no es civilista, es una derecha autoritaria, ¿sí? Y el acuerdo de paz que viene a ser en este momento ese gran submito democrático popular que hay que reivindicar y que hay que echar para adelante. Pero la Constitución del 91 también tuvo problemas. Estoy retomando acá la tesis de doctorado del profesor Luis Javier Orjuela, profesor de teoría política de la Universidad de los Andes, pero que fue un profesor que en sus tiempos de juventud fue seminarista y casi llega a ser sacerdote. Después, por los caminos de la vida, termina siendo profesor en la Universidad de los Andes. Y el profesor Orjuela muestra que en la Constitución del 91 quedan 3 proyectos societales, que podríamos decir son 3 normas fundamentales. No me detengo en la carreta de qué es la norma fundamental, pero digamos que la norma fundamental en últimas es el consenso de mínimos que se da en un Congreso Constituyente. Bueno, los mínimos que se dieron en la Constitución del 91 fueron 3. Un proyecto socialdemócrata, ¿sí?, un proyecto multicultural que por primera vez incluyó, ¿sí?, a letos indígenas, a la población indígena, y un proyecto neoliberal, que fue el proyecto de César Gaviria. 3 proyectos que quedaron formulados en la Constitución del 91 expresamente: Estado social de derecho, democracia participativa, los derechos multiculturales y la internacionalización de la economía. Pero como digo siempre, un fantasma ronda.
la Constitución del 91, y es el fantasma del autoritarismo, la herencia de la Constitución del 86. Y esa herencia quedó formulada en términos de las formalidades, de los formalismos, ¿sí? Por eso unos autores, bueno, que de pronto vemos más adelante, decían que el formalismo es donde se esconde la distinción amigo-enemigo en el derecho. Incluso en las constituciones más progresistas, en el formalismo, ahí está el gusanito de la distinción amigo-enemigo. Entonces ahí quedó después en la T406 del 92 de Ciro Angarita los principios del Estado Social de Derecho y los valores del Estado Social de Derecho. Pero el mismo Ciro Angarita le toca desarrollar los principios del bloque económico. Fíjense la esquizofrenia de la Constitución del 91, en el mismo texto, ¿sí? Y después los desarrollos jurisprudenciales involucraban tres proyectos societales que eran prácticamente, uno de los cuales era prácticamente como aceite dentro del agua, totalmente, sí, dispar, que era el proyecto neoliberal. ¿Sí? Hay toda una discusión en la Corte Constitucional en los 90, liderada por Angarita, por Eduardo Cifuentes, el actual presidente de la JEP, por el maestro Carlos Gaviria, sobre cuál debía ser, digamos, el papel de la norma fundamental, cuál debía ser el papel, en últimas, casi que podríamos decir que desde dónde había que aplicar y comprender la Constitución del 91. ¿Desde qué proyecto societal? ¿Sí? Terminan simplemente diciendo, no, la Constitución es la norma de normas. La Constitución es la que debe prevalecer sobre la ley. ¿Sí? La Constitución es el canon último, el criterio supremo. Eso ya lo había dicho Hart en la filosofía del derecho. Pero ¿qué sucedió? Que dejaron la butifarra, el término es de los colegas del Caribe, ¿sí? No la longaniza, sino la butifarra, en la cúspide de la Constitución, en la cúspide de la pirámide, para tratar de reducir complejidad jurídico-constitucional y social en Colombia. No me detengo en esto, lo que quiero decir es que con todos esos elementos, con todos esos factores de interpretación y de aplicación adjudicativa de la Constitución, en lugar de reducir complejidad, la Constitución creó más complejidad. Pero el problema fue que hace más o menos 10 años, cuando se aprueba la ley de sostenibilidad fiscal, ¿sí? Se declara exequible la ley de sostenibilidad fiscal. Esta digamos, esta longaniza, esta butifarra, esta, digamos, horizontal, ¿sí? Que de alguna manera, sobre la cual primaba, de alguna manera, digamos, ese autoritarismo formalista heredado de la Constitución del 86, termina reduciéndose a la hegemonía del neoliberalismo. Cuando la Corte, en otras palabras, declara exequible, ¿sí? Perdónenme acá, la ley de sostenibilidad fiscal, reduce complejidad, pero la reduce en términos neoliberales. Es decir, que si antes los tres proyectos societales, multicultural, socialdemócrata y neoliberal, estaban en el mismo nivel, al declarar exequible la Corte la ley de sostenibilidad fiscal, puso el neoliberalismo por encima. Y obviamente eso exacerba la distinción amigo-enemigo. Entonces, creo que he tratado de mostrarles que a nivel de cultura política y a nivel, digamos, institucional, la distinción amigo-enemigo caracteriza nuestra condición.
Bueno, ese es de alguna manera el marco tanto institucional como social para lo que podríamos llamar el neototalitarismo. Cuando hablamos de autoritarismo tenemos que hacer alusión a, digamos, tres marcos conceptuales. De una parte, al nazismo y al fascismo, a un autor que se llamó Carl Schmitt, que es el que va a plantear la distinción amigo-enemigo. ¿Sí? Schmitt, que es un autor de los años 20, que es nazi, pero que es, digamos, un nazi inteligente que escribe unos libros supremamente significativos, el concepto de lo político, la teoría de la Constitución, es el que elabora y el que condensa el planteamiento de la distinción amigo-enemigo. Plantea una teoría de la democracia autoritaria. La democracia es para defender al amigo. La democracia en última se ve representada no ni siquiera en el Parlamento, sino en el Führer, en la autoridad. La democracia no es incompatible con la dictadura. Hay dictaduras democráticas, ¿sí? Y la Constitución, en cierta forma, tiene que reflejar eso. La Constitución no está para darle garantías a todos. La Constitución, óiganlo bien, está para darle garantías a los amigos, no a los enemigos. Entonces, esa es la teoría, digamos, del positivismo autoritario, del decisionismo autoritario. Él es el que va a plantear, tiene dos polémicas con Kelsen, que es este autor del positivismo liberal, ¿sí? ¿Quién es el guardián de la Constitución? Kelsen va a decir el Tribunal Constitucional, ¿sí? Aunque en realidad dice que son dos, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, y Schmitt va a decir, no, es el presidente. ¿Por qué traigo a colación a Schmitt? Porque siempre he sostenido que Álvaro Uribe tenía un libro de cabecera que era La teoría de la Constitución de Schmitt, ¿sí? Porque el autoritarismo no rompe la legalidad. El autoritarismo usa la legalidad. ¿Sí? Usa la legalidad. Y ahí viene, digamos, lo difícil y lo complicado del autoritarismo contemporáneo. Que no se vuelve una dictadura, porque la dictadura obviamente claramente quedaba demarcada frente a la Constitución y frente, digamos, a lo legal. No, ahora el autoritarismo usa la legalidad. El argumento de los criminales de guerra en Nuremberg, ¿cuál fue? Somos inocentes porque cumplimos la ley. Pero la segunda polémica con Kelsen es muy significativa. ¿Cuál es el contenido de la norma fundamental? No es el proyecto socialdemócrata, ni el proyecto multicultural, ni siquiera el proyecto neoliberal, no, es la distinción amigo-enemigo. Entonces, en ese contexto, empieza la reflexión, digamos, sobre el Estado autoritario. La hace inicialmente Horkheimer, ¿sí? Y muestra cuáles son los contornos, da las primeras pinceladas, que tampoco es que el texto sea, digamos, muy representativo. Es importante, digamos, en el texto de Horkheimer, en el desarrollo teórico de Horkheimer, pero realmente son los autores posteriores, Nikos Poulantzas y Hannah Arendt, quienes van a mostrar, digamos, la envergadura del autoritarismo. Poulantzas muestra cómo las contradicciones internas del Estado capitalista, ¿sí? Las que podemos estar viendo hoy en este momento aquí en Colombia, son las que ambientan el autoritarismo, el fascismo incluso, porque lo que está
realmente estudiando Pulanzas es el fascismo, ¿sí? Hay una crisis de fracciones y bloques de clase dominantes, ¿sí? Hay una crisis de la representación de los partidos. El país ya no se siente representado en los partidos. Los partidos se vuelven absolutamente inoperantes. El parlamento se vuelve inoperante. Y hay una crisis económica. Entonces, en ese contexto, obviamente digamos, polarizando la vida social, las movilizaciones de las masas populares, ¿sí? Empiezan, digamos, a tomar unas dinámicas absolutamente irregulares, unas dinámicas que no logran ser canalizadas al sistema político, ¿sí? Y eso acrecienta la represión física y empiezan a darse desde la dimensión hegemónica de dominación toda una legitimación ideológica de la represión, que es lo que ustedes están viendo en los medios, ¿no? Lo que están viendo en los medios de comunicación es la justificación ideológica de la represión, salvo unos contados medios de comunicación, parcialmente Caracol, ¿sí? Noticias 1, ¿sí? Ustedes ven al unísono, ¿sí? Todos los medios de comunicación justificando la represión, justificando la represión, porque ese es el papel eh, legitimatorio que los medios de comunicación empiezan a jugar. Y ya Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, muestra cómo la policía secreta, la dominación total, la ideología del terror, se va tomando la sociedad en su conjunto, ¿sí? Aquí, pues, el papel de la policía secreta todavía no lo estamos viendo de manera evidente, de manera evidente. Pero la dominación total, fíjense, todos los órganos de control en manos de la misma hegemonía, de la misma facción hegemónica, una ideología del terror, es decir, el miedo que se le infunde a la sociedad permanentemente o que se le trata de infundir, ¿sí? Para que la sociedad recule, para que el movimiento recule. Entonces, Hannah Arendt intenta, digamos, hacer una caracterización del totalitarismo, que puede ser de izquierda y de derecha. Ella lo está analizando tanto para el capitalismo como para el socialismo estalinista en ese momento, ¿sí? Cómo el líder se vuelve la cabeza, cómo surgen unas formaciones de élite, paramilitares, paraprofesionales, incluso, ¿sí? Cómo hay una coalición hegemónica que se toma la sociedad, unas estrategias de terror, ¿sí? Que incluso tienen un fundamento científico, ¿sí? Que intentan precisamente incentivar el miedo en la sociedad en general. Y por supuesto, se va fortaleciendo los mecanismos ideológicos. ¿Sí? Se intenta resemantizar la sociedad. Vean lo que... No, es que no hay masacres, no hay masacres y no hay muerte de líderes sociales. No, no, lo que hay son asesinatos. ¿Sí? ¿Cómo fue lo que dijo el primer? Asesinatos por cuestiones, por pleitos familiares, por robarse la ropa. Todo eso es resemantizar la realidad. Y cerremos aquí con esta parte con Agamben. Porque Agamben dice, mire, el gran discurso actual, el gran discurso de la modernidad, ¿cuál fue? No, los derechos humanos. Hay que respetar los derechos humanos, ¿sí? El hombre es el homo sacer, es el hombre sagrado, el ser sagrado. Pero a la hora de la verdad, ese ser sagrado es sacrificado. A la hora de la verdad, el poder soberano, el leviatán, si tiene que sacrificar, sacrifica, ¿sí? Por eso el discurso de los derechos humanos se vuelve también ambivalente. Tiene una dimensión de resistencia, pero se vuelve también absolutamente vacío, porque el Estado a la hora de la verdad no le importan los derechos humanos. Fíjese cómo hoy se negó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
venga a mirar qué está pasando. A la hora de la verdad, lo mismo que se le criticaba a Venezuela, exactamente lo mismo está haciendo Colombia, ¿sí? Entonces, ¿a qué conduce eso? A que la sociedad se constituya en un gran campo de concentración. Lo que el nazismo hizo con la sociedad fue precisamente eso, rebajar la sociedad a un gran campo de concentración. No es obviamente, algunos dirán, no, usted está exagerando, eso no es así, pero son las tendencias que empiezan a verse. Estoy tratando de bosquejar las tendencias y tratando de tener un marco conceptual desde donde comprenderlas, ¿sí? Entonces, Agamben es un autor, pues digamos, todavía vivo, contemporáneo, muestra que la política se vuelve biopolítica, que es y la pandemia lo que hizo fue hacer que por fin la política se volviera biopolítica. Hace poco, hace como unos 4 meses, presenté una conferencia inaugural sobre el bioderecho y les mostraba precisamente que muchas de las medidas, toda la normatividad, buena parte de la normatividad que se desarrolló en la pandemia eran medidas políticas, medidas de economía política, medidas a veces represivas, medidas restrictivas de los derechos, ¿sí? O sea, medidas biopolíticas. O sea, lo que nos deja la pandemia es que finalmente la política se volvió biopolítica, ¿sí? Y por eso el estado de excepción se vuelve también un mal chiste, ¿sí? Que el estado de excepción, como Agamben lo muestra, es intentar regular lo irregulable, ¿sí? No hay estado de excepción. Lo que hay, ¿saben qué es? Represión. El estado de excepción es básicamente la represión de las clases dominantes contra los levantamientos populares. Y Agamben, permítanme que cuente la anécdota, lo cuenta, perdónenme, no se vayan a asustar, cuando él recoge el derecho romano. Entonces, cuando se gritaba en el derecho romano, tumultus, tumultus, era que ya apague y vámonos. Ya tumultus significaba que no había Estado de Derecho, que no había regulación, que nada, corra para salvar su vida. Y la figura del estado de excepción viene en el derecho romano del tumultus, solo que el derecho romano era como más realista y cuando había tumultus se acabó el estado de derecho, ¿sí? Ya el tumultus significaba salga y sálvese quien pueda. Después los ordenamientos modernos cogieron la figura del tumultus y lo que volvieron fue el disfraz, ¿sí? El disfraz para mimetizar la represión. Eso es como hay que entender los estados de excepción. Y llegamos a Boaventura. Es Boaventura el que nos va a decir, estamos en un momento histórico de neofascismo. Estamos en un momento histórico de fascismo social, que está constituido por un precontractualismo que saca del contrato social a sectores de la ciudadanía que habían encontrado ahí su lugar y que al mismo tiempo es un postcontractualismo, ¿sí? Que igualmente no le va a permitir entrar a otros actores sociales. Entonces el precontractualismo y el postcontractualismo son dos instrumentos para sacar a unos actores, ¿sí? a unos actores de la ciudadanía, ¿sí? Del contrato social vigente y para no permitir que entren otros nuevos. Y hace una caracterización de ese fascismo societal. Primero, fascismo del apartheid social. Se dejan zonas, fíjense, toda la periferia de Colombia, absolutamente excluida, el apartheid social. Lo que pasa allá, el Estado ya se desentendió.
lo que pase en la costa pacífica, lo que pase en la Guajira, lo que pase en la periferia amazónica, lo que pase en el Putumayo, lo que pasa en Tumaco. El Estado se desentiende, ¿sí? Apartheid social, ¿sí? El Estado paralelo, ¿sí? Claro, el Estado incluso propicia el surgimiento de formas paralelas para estatales, en todo sentido, hasta de seguridad, ¿sí? Entrando en un contertulio ahí oscuro, ¿sí? Con grupos paramilitares. El fascismo territorial, donde incluso en las mismas ciudades, ¿sí? En las mismas ciudades, que son las que se están levantando, sectores que quedan por fuera de la ciudad, sectores que no son considerados ya parte de la ciudad. Fascismo populista, estar ofreciendo a cada rato lo que no se va a poder cumplir. Fascismo de la inseguridad, el miedo, ¿sí? Las estrategias de miedo que se le están metiendo a la gente permanentemente. Fascismo financiero, que nos acaban precisamente de aplicar, ¿sí? Las aseguradoras de riesgo cuando dicen, ah, qué pena con ustedes, ahí ya no se puede invertir. Eso sí les duele, ¿sí? Eso sí le duele a las élites, que le hayan quitado la calificación de inversión. Hasta aquí la caracterización macro de esa cultura política polarizada por la distinción amigo-enemigo, por incluso una cultura jurídico-constitucional que la misma Constitución del 91, pese a que es un proyecto democrático de nación, opuesto al proyecto conservador, reaccionario, confesional, monolítico de la Constitución del 86, emplaza una situación igualmente de polarización, ¿sí? Entre los sectores que intentan democratizar, intentan ampliar esa democracia restringida y los sectores que quieren mantener. ¿Sí? Y estos autores que han intentado acercarse desde la época del nazismo a la caracterización del fascismo, del totalitarismo, ¿sí? De la sociedad como campo de concentración y finalmente con Boaventura de Sousa Santos, la sociedad como un gran, perdón que me desconcentré un momentico por el ruido, la sociedad como inmersa, digamos, en un fascismo social. ¿Cuál sería, digamos, la alternativa? Profesor Medina, si usted está ahí, dígame cuánto tiempo me falta, cómo quiere que maneje lo que queda, ¿sí? Para modular esta última parte. ¿Alguien me dice? Oscar, continúa, hermano, porque la exposición es pertinente para poder hacer la lectura de este momento que estamos atravesando. Y es necesario que vos termines tu exposición. Por favor, Listo. continúa sin medir el tiempo. El límite que tenemos nosotros es las 8 de la noche, pero tendríamos dificultades para hacer el abordaje de las preguntas. Y yo en este caso, con el número de ideas que están dando luces al actual momento, prefiero la exposición a la respuesta de las preguntas que posteriormente podemos tramitar a través de algún mecanismo. Por favor, Perfecto, continúa con la exposición. perfecto. Yo quiero recoger la tradición republicana, entre otras. No es tampoco excluyente. Más tarde van a entender el intento, digamos, de síntesis que trato de recoger con el republicanismo. Hay una cosa muy importante de la antigüedad que es el derecho natural, porque el derecho natural, que es propio incluso a las comunidades indígenas y a todos los pueblos, es su manera de relacionarse, tiene una cuestión muy importante que era el derecho de resistencia.
El derecho natural incluso lo recoge Tomás de Aquino, ¿sí? Lo recoge de Aristóteles. Y la modernidad, que empieza con el Renacimiento y después con el humanismo, que son dos movimientos diferentes, nos hereda tres tradiciones iniciales. El humanismo cívico, que es, digamos, todavía, digamos, una doctrina política eh, que es proyectiva, pero al mismo tiempo es conservadora. Parece, digamos, un poco contradictorio, pero tiene ambos sentidos y mantiene, digamos, un carácter, podríamos decir, ético, un carácter religioso, para no confundirlos. Pero a partir, digamos, de ese quiebre entre la Edad Media y la Edad Moderna, surgen los dos grandes paradigmas de la Edad Moderna. De una parte el republicanismo y de otra parte el liberalismo. El republicanismo va a reivindicar la desobediencia al soberano y la desobediencia a la ley, y va a reivindicar el consenso que incluye a las minorías y que incluye a los débiles. Y es el liberalismo el que va a reivindicar la desobediencia, pero solo al tirano, pero va a reivindicar igualmente la obediencia absoluta a la ley. Fíjense que el republicanismo abre la posibilidad de desobediencia a la ley, además del soberano. El liberalismo solo desobediencia al tirano, no y obediencia absoluta a la ley. Y el mecanismo del liberalismo es la regla de mayoría, la regla de mayoría, ¿sí? No es el consenso, como muchas veces nos dicen. Eso es una falacia. El liberalismo no reivindica el consenso, porque eso significaría que también estaría reivindicando a los débiles y a las minorías. No, el liberalismo reivindica es la regla, ¿no? Hobbes, Locke, son, digamos, de alguna manera los que han sido recogidos. Macpherson recoge el individualismo posesivo de Hobbes y más tarde Locke será recogido por el neoliberalismo contemporáneo. Ambos autores, ¿sí?, van a sustentar el fundamento del neoliberalismo hoy en día, que es la competencia salvaje. La competencia salvaje. ¿Sí? James Buchanan, Los límites de la libertad, recoge el modelo hobbesiano. Y Robert Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, recoge el modelo lockeano. No puedo entrar en detalles para estos autores, se los dejo referenciados, pero lo importante es que ellos constituyen lo que se conoce como el neoliberalismo filosófico. De aquí surge la figura no solo de la competencia salvaje, sino también la figura del Estado mínimo y la figura de que lo que vale es lo que la dinámica del mercado impone. De aquí surge el neoliberalismo, de aquí surge ese consenso de Washington, que más bien fue el acuerdo de los grandes industriales y el sector financiero para imponerle, digamos, el neoliberalismo a todo el mundo, ¿sí? La disciplina presupuestaria, la reforma impositiva, el tipo de cambio competitivo, la eliminación de las barreras arancelarias, la desregulación de los mercados, etcétera, etcétera. El neoliberalismo se fundamentó ahí. El republicanismo, ¿de dónde viene? Maquiavelo, Baudin, Montesquieu, Rousseau, que no es liberal, que Rousseau era de la tradición republicana, Marat, Artigas y Benito Juárez en América Latina, ¿sí? Todos estos autores van a reivindicar, ellos dos, el concepto de soberanía popular por encima del soberano, ¿sí? Montesquieu, ¿sí?, el poder que tiene que controlar al poder. Eso es una herencia del republicanismo, no del liberalismo. El mismo Rousseau, ¿sí?, y su noción de voluntad general. El republicanismo inicial en Estados Unidos, no el Partido Republicano posteriormente, que se volvió el partido de los blancos segregacionistas. Ahí ustedes ven esa frase
de Thomas Jefferson, si la ley es injusta, un hombre no tiene solamente el derecho de desobedecerla, sino la obligación de hacerlo. ¿Sí? Marat, el amigo del pueblo. Y en la Revolución Francesa, los rabiosos, ¿sí? Porque en la Revolución Francesa no estuvo sola la burguesía, sino estuvieron también los rabiosos, Jacques Roux, y las mujeres que también hicieron parte de, el partido de los rabiosos, que son los que están allá en la esquina arriba, ¿sí? En el sitio donde se hacían las deliberaciones. Allá está la mujer en toda la esquina, allá la ven, ¿sí? Eso no fue solamente un discurso burgués, ¿sí? Claire Lacombe. Entonces, el republicanismo, frente a los derechos individuales y frente incluso a lo que era el socialismo utópico, el presocialismo de los derechos sociales, va a plantear los derechos de deliberación y los derechos de participación. ¿Sí? Solo que el republicanismo se fue diluyendo, el republicanismo se fue desapareciendo y termina siendo asimilado por el liberalismo. Pero hasta ese momento el republicanismo claramente era una línea diferente, contraria, que confrontaba el liberalismo. Tocqueville también será republicano. Esta alegoría de Lacroix, la libertad guiando al pueblo, es una alegoría republicana, no es la burguesía, ¿sí? Es la alegoría. Fíjense cómo la libertad tiene el gorro frigio, que era el gorro, que era el símbolo del republicanismo, ¿sí? La Comuna de París, que es republicano. Y el Marx republicano. Esto es de un catalán, Gerard Vilar, que muestra cómo el Marx, hay un Marx romántico, la crítica de la alienación, un Marx científico, la crítica de la economía política y finalmente un Marx republicano. Es lo que se ha llamado en el marxismo, Santiago Castro Gómez, el republicanismo plebeyo de Marx, el republicanismo del pueblo, el republicanismo de las masas, el republicanismo de la movilización, el republicanismo de la gente del común, ¿sí? E incluso en los soviets hay rasgos de republicanismo. Los soviets son republicanos antes que comunistas, ¿sí? Después entra, digamos, ya a la tónica de que en ese momento no había comunismo, pues digamos en Rusia es la socialdemocracia, ¿sí? Y ya es después que, digamos, ya se adopta todo el aparato, digamos, del planteamiento de Marx y de Engels. Pero los soviets son básicamente, ¿qué? Asambleas populares. Es la democracia, podríamos decir que la democracia del común en sus primeras manifestaciones, ¿sí? Asambleas de obreros, asambleas de campesinos, asambleas de estudiantes. Y aquí, obviamente, reconociendo, como lo decía el compañero, que lo que aquí se produjo fue un genocidio, fue una colonización a sangre y fuego, ¿sí? Los sectores, llamemos algunos sectores, digamos, progresistas, algunos sectores intentaron ver en las misiones una posibilidad de confluencia y de diálogo con la cultura indígena, con la cultura nativa. Y de ahí salen las misiones, que son una cosa bonita, son a mí, pues, porque misiones hay desde la Patagonia hasta Alaska, ¿sí? Y fueron misioneros que, claro, su papel era evangelizar, pero obviamente también se dieron cuenta de que no podían evangelizar a sangre y fuego y que tenía que darse un proceso de diálogo entre culturas, de fusión de horizontes, como diría Gadamer. Y de ese contexto hispano que nos imponen, digamos, todo el derecho indiano nos impone la estructura colonial, ¿sí?
se le impone a los indígenas, se le impone a las negritudes, se le impone también, digamos, a las clases populares. Surge una figura que es el cabildo, ¿sí? Y el cabildo va a ser clave en las rebeliones de los comuneros, rebeliones del común. Las capitulaciones de Zipaquirá tienen el sello, ya tienen el sello de esa mezcla entre humanismo cívico y republicanismo. No son democráticas en términos liberales, son una mezcla de humanismo cívico, religioso y republicanismo. La revolución en Haití recupera el republicanismo francés. Y hay republicanismo popular en Colombia, el mulato Pedro Romero, en la independencia de Cartagena, en la misma constitución de Tunja de 1811, hay reivindicaciones expresamente republicanas. En la Carta de Jamaica, Bolívar vencido ha tenido que ver lo que significa Haití y promete que ayudar a Haití y se da cuenta de que la independencia es más que una independencia y tiene que ser una revolución por la República. Y por eso entre Bolívar y Santander, Bolívar es el republicano, Santander es el liberal. No me puedo detener en esto, pero les pido que cuando les llegue la presentación lo lean. Es tan bonito esto es una carta de Bolívar a Santander, ¿sí? Piensan esos caballeros, los abogados, que Colombia está cubierta de lanudos arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona, ¿sí? No han echado sus miradas sobre los caribes del Orinoco, sobre los pastores del Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos del Patía, sobre los indómitos pastuzos, sobre los guajivos de Casanare y sobre todas las hordas salvajes de África y América que como gamas recorren las soledades de Colombia, ¿sí? Está escupiéndole a Santander y su santanderismo, ¿sí? Mostrándole que esto era eso, que esto era esa multitud, como diría Negri, que esto era ese pueblo, que esto no eran las élites neogranadinas construyendo el Estado a punta de leyes y a punta de normas. Por eso Bolívar republicano y Santander liberal, y ese libro precioso de los mejores de García Márquez, El general en su laberinto, ¿sí? Porque el laberinto, ¿quién se lo puso? Los liberales, el liberalismo santanderista. Y la Revolución Mexicana es también y tiene visos republicanos, y lo tiene la misma reforma republicana de 1910 en Colombia, y lo tuvo la Constitución Española del 31, ¿sí? Que era una constitución heredera de la Constitución de Weimar, ¿sí? Y ahí el republicanismo se junta con el anarquismo, ¿sí? El anarquismo no es el anarquismo de vandalizar, no. El anarquismo es una filosofía, el anarquismo es un proyecto político. Ahí se juntan en la España republicana. Y un autor como Javier Muguerza que va a decir, es más importante el disenso y la rebeldía que el consenso. Y la misma Constitución cubana del 40, que intentó ser reivindicada hace poco en Cuba, ¿sí? Varios académicos recogen la Constitución cubana del 40. El republicanismo plebeyo también estuvo presente en Cuba y está ahí, está ahí. Miren el movimiento San Isidro, miren los artistas levantándose, ¿sí? E incluso en la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia, que hunde sus raíces en ese republicanismo. Y las movilizaciones ciudadanas, ¿sí? Las marchas que venimos teniendo desde el 2019, las masacres y sus héroes que debemos honrar, la minga, ¿sí? Todo eso entra dentro de lo que es
y podríamos decir es el republicanismo radical que va surgiendo desde el 89. Hay tres oleadas de democracia. Podríamos decir hasta aquí, hasta el 89, de democracia liberal y neoliberal. Pero a partir del 89, a partir de la caída del muro de Berlín, se dijeron y se llevaron adelante un ejemplo. A partir de la democracia, de la caída del muro de Berlín, la cuarta oleada de democracia contestataria, ¿sí? La primavera árabe, los indignados en Europa, el Occupy Movement en Estados Unidos, Occupy Wall Street, ¿sí? Y la primavera colombiana. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo retuvieron, lo han recogido algunos autores. Estamos viviendo la primavera colombiana, ¿sí? Esa es la democracia deliberativa y postfundacional como nueva categoría de interpretación de lo político. Yo creo que no tengo tiempo, quiero simplemente mostrar que ese republicanismo encuentra en Hannah Arendt, en el texto sobre la revolución del 63, una sustentación, ¿sí? La política como persuasión, la política obviamente como consenso, la visión republicana igualitarista. Y la reivindicación, oigan esto que es importante, de las sociedades populares en la Comuna de París, de los consejos populares, ¿sí? Por encima de los partidos y los sindicatos, y la utopía de un sistema federal de consejos populares como gran, digamos, proyecto republicano. Me voy a centrar rápidamente en este republicanismo radical irlandés. Hay tres tradiciones del republicanismo: la anglosajona, Skinner, Pocock; la francesa, Renaud, Messier; y el republicanismo radical, que es el irlandés, que va a reivindicar el principio de libertad como no dominación. No el problema de la libertad negativa, no el problema de la libertad positiva, la libertad como no dominación. Y el republicanismo radical va a tener una doble estrategia: democracia disputatoria por un lado, exigencia de derechos, pero si no cumplen eso, democracia contestataria, movilización por los derechos. Y de aquí surge, ¿sí? De aquí surgen, y aquí me salto esto, lo que ya podríamos llamar el republicanismo revolucionario posmoderno. Hay varios autores no solamente marxistas como Nancy Fraser o James Bowman, que hablan ya de un republicanismo cosmopolita, sino Martha Nussbaum, que es, digamos, una filósofa de una tradición, digamos, incluso aristotélica. Un republicanismo transnacional, ¿sí? Que comprende que los procesos nacionales pueden ser coadyuvados también desde el exterior. Fíjense, tanto a Uribe en un momento dado como a Duque, ¿quién lo ha parado? Ahorita lo está parando las movilizaciones populares internas, pero también estamos teniendo ayuda en todo el mundo por las movilizaciones que se están dando tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿sí? Esa es la concepción de republicanismo transnacional. El republicanismo no es solamente aquí, el republicanismo es transnacional. Y por eso Negri, ¿sí? El Negri del poder constituyente, ¿sí? Que además denuncia cómo el poder constituyente siempre termina siendo sometido al poder constituido. Y eso significa que lo jurídico termina teniendo e imponiéndose sobre lo político, y eso es lo que no hay que permitir. En Imperio va a reivindicar lo que él va a llamar el republicanismo revolucionario postmoderno. Y esta figura del republicanismo revolucionario postmoderno que plantea
Negri y Hart en Imperio, culmina en su libro Multitud, con la democracia de la multitud, ¿sí? La unión, dice Negri, de Madison y de Lenin. De Madison, que era un republicano como Jefferson de la Revolución Norteamericana, y Lenin. Madison por la deliberación y Lenin por la revolución. Virno, que es un autor cercano a Negri, va a plantear la democracia del éxodo. El éxodo, yo quiero que entendamos esto precisamente hoy. El éxodo no significa irse. El éxodo no significa huir. El éxodo significa una desobediencia civil que se autodefiende. El éxodo significa una desobediencia civil contestataria, pero que al mismo tiempo se protege. Nosotros lo decimos coloquialmente, no hay que dar papaya. Básicamente eso, no hay que dar papaya. Democracia como éxodo es democracia de no dar papaya, de que hay que también saber autoprotegerse. Esa es la democracia como éxodo. No es una defección, no es un abandono de la movilización, no es un abandono de las luchas, sino es la movilización, pero hay que saberse proteger, porque si no, el movimiento puede ser arrasado. Y hemos tenido éxodos en acción. La rebelión contra Lucio Gutiérrez en Ecuador, el cacerolazo en Argentina, caracoles y juntas de buen gobierno zapatista en México. Y ahí viene el planteamiento que recoge la polémica entre Marx y Bakunin y que la retoma Hart y Negri en asamblea. ¿Sí? Las vanguardias nos dirigen, pero las vanguardias no pueden imponerse sobre el movimiento. ¿Sí? El movimiento tiene que mantener sus autonomías, tiene que mantener y saber mantener sus dinámicas, porque las vanguardias a veces nos imponen sus objetivos estratégicos, sus objetivos partidistas, ¿sí? Y desvían al movimiento. Entonces, como digo, a veces hay que saber bailar pegaditos con las vanguardias, pero hay momentos en los cuales hay que saber bailar solos, ¿sí? Y después volverse a juntar, pero no quedar sometidos a que el paso lo impongan solo las vanguardias. Ese es el planteamiento de Negri y Hart acá en asamblea. Y entran a hacer una reflexión sobre lo común y una reivindicación de lo común. Lo común es un término de reciprocidad, de coobligación. Lo común es el compromiso de unos con otros. Por eso, el éxodo no es huir, el éxodo es reservarnos, el éxodo es defendernos, el éxodo es protegernos. Y las tres estrategias del común que van a plantear. Un Dionisio de tres rostros para gobernar el común. El éxodo. El reformismo antagonista. ¿Sí? No es para hacer la revolución, hay que ir haciendo reformas. No es el reformismo por el reformismo, sino es la concepción de que las grandes transformaciones se hacen también con reformas claras y estratégicas. ¿Sí? El Hermes para forjar el dinero del común, planteamiento que ellos hacen de que hay que empezar a tener, digamos, circuitos de economía propia, ¿sí? Y un efecto para crear el escudo del común, ¿sí? Quizás el mensaje sea comprender que, como dijera McIntyre hace 40 años para otro contexto, tiempos oscuros acechan
siempre a los movimientos democráticos del mundo, en especial en América Latina, y que ante la construcción de las condiciones y garantías constitucionales cada vez más restringidas y sometidas a un legalismo asfixiante y sutil que instrumentaliza eficazmente la distinción amigo-enemigo, los movimientos contrahegemónicos tienen que acudir a una estrategia dual de movilización ciudadana contestataria y repliegue estratégico para preservar la vida y no caer ante la arremetida de este neototalitarismo social que se tomó a sangre y leyes la sociedad contemporánea. Ahí terminamos, profesor Medina. Primero agradecerte la presentación del día de hoy, hermano. Verdaderamente es una presentación que leída con detenimiento explica de manera muy clara el momento político por el cual está atravesando este país.